glorificar el nombre del Señor. Yo padezco una enfermedad degenerativa en mi cadera derecha debido a una displasia de cadera que tuve desde niña y no la diagnosticaron a tiempo. Desde todo este tiempo el Señor ha venido sorprendiendo la ciencia médica porque su promesa ha sido que Él no permitirá aquella intervención quirúrgica y que Él estará sorprendiendo a la ciencia médica poco a poco, que debo de tener mucha paciencia porque todo va a ser paulatinamente. En este mes de octubre tuve cita de control con el cirujano de cadera porque desde hace un año me remitieron para cirugía de cadera debido pues al gran desgaste que ha padecido mi cadera. Pero el cirujano, al comparar con mi edad y al comparar la cadera, él dice que aún a la edad lo mejor es esperar, porque aunque aparente tener una cadera según la radiografía de una abuela de 85 años, la cirugía, esto impediría muchas cosas para desarrollarme dependiendo de mi edad, pero que el desgaste es eminente, es un desgaste total de la cadera derecha, que muchas cosas de las que yo hago no debería hacer. Es así que en esta cita de control él estaba sorprendido porque aún la radiografía sigue mostrando pues el desgaste, pero yo en medio de todas las actividades que se realizan, el Señor ha permitido que yo pueda desarrollar, caminar, pueda hacer muchas cosas que no se podrían hacer. Él dice que está sorprendido, que está consternado, que por el diagnóstico que yo demuestro, Él ya me operaría, porque ya requeriría, yo debería ir a su cita no ni siquiera caminando, ni con ayuda, sino en una silla de ruedas, que Él nos explica el por qué yo llego caminando a su cita, el por qué subo, por qué bajo, y aún más se sorprendió cuando llegó y me realizó el examen de rutina y dice aún su pierna no tiene movilidad y yo no entiendo usted cómo camina. Cuando le conté que yo estaba trotando durante media hora todas las mañanas debido pues al encerramiento que teníamos, se sorprendió mucho más porque dice que aún en el diagnóstico que yo tengo no debería de trotar. Me dijo, usted no puede trotar. Y en este momento me ordenó y estoy haciendo bicicleta estática todos los días durante 20 minutos. Me dice que aún las personas que tenía fuera en su consultorio presentaban mejor diagnóstico que el mío y que no se entendía el por qué yo estaba caminando y el por qué yo tenía esa movilidad. Yo le decía que había un Dios que había hecho la promesa. Él estaba muy apático, pero yo le hablé del Señor. De esta manera el Señor ha venido cumpliendo su promesa en medio de mi vida. Yo le argumentaba y le decía al Señor con mi corazón, Señor, mira que esta cirugía de cadera impediría que yo fuese a tus atrios a alabarte y a servirte, que es lo que más cuenta en esta vida y es lo que mi corazón más anhela, Señor. Y de esta manera le recordé al Señor aquella promesa donde Él me decía que no permitiría aquella intervención quirúrgica y que día a día estaría sorprendiendo a la ciencia médica aún de aquello que yo padecía, que para lo que la ciencia médica veía imposible, para Él era posible. Y de esta manera lo vi reflejado en esta cita de control, porque el médico aún así no lo cree y ordenó una nueva radiografía porque dice que lo que él ve en mí no corresponde a la radiografía que yo le he llevado. He testificado para la honra, para la gloria y para la alabanza del Señor. Desde el día que el Señor me permitió conocer su verdad, me consoló y también me prometió la venida de un nuevo ser que sería para alegría en mi vida, promesa que se cumplió 7 años después. Aunque he gozado de plena salud, recuerdo que cuando estaba de 5 meses de embarazo, el Señor en su misericordia vino e hizo liberación y sanidad, pues sentí un fuego inmenso sobre mi vientre y sé muy bien que el Todopoderoso siempre ha cuidado de nuestras vidas de males y peligros. Cuando hayan pasado 2 años, el niño poco hablaba y luego en la época de preescolar comenzó a tener dificultades de aprendizaje. Con decirles que cuando realizó el grado kinder en la institución donde estuvo no lo promovió y me dijeron, es que a él solo le gusta estar fuera en los columpios y poco atiende las clases. Pero el Señor en su infinita misericordia me consolaba y me decía que todo iba a estar bien. Sumado a esto, el niño empezó con crisis de epilepsia. La primera vez que le dio la convulsión movía incontrolablemente los brazos, pierna, cuerpo y otros síntomas asociados que le causaron la pérdida del conocimiento. Al ver esto le impuse las manos, le oraba al Señor como nunca con todo mi corazón, lloraba y clamaba a Dios y el Señor permitió profecía y me dijo, no te preocupes porque yo soy el dueño de la vida y a este ser lo tengo para grandes cosas. Y de ahí el niño reaccionó y despertó. De allí llamé a emergencias y estuvimos 2 veces hospitalizados
espaciados por más de 15 días con un intervalo de un año en cada evento, alcanzando el niño a tener 6 convulsiones graves, pero siempre me aferraba a aquellas promesas y esperaba en ellas. Quedó con medicamentos e interconsultas con muchos especialistas, pero el Señor prometió que solo Él lo libertaría de esta enfermedad, otorgarle sabiduría para las matemáticas, primeros lugares en los estudios. Pasado el tiempo, el Señor me dijo que hablaría con su hija amada y se dio la oportunidad estando en la congregación de Orquídeas Bogotá, donde con todo respeto le comenté que el niño sufría de epilepsia. Nuestra hermana al vernos nos dijo, eso es causa de brujerías, pero el Señor va a tener misericordia. Así que para este año y estando en esta época de confinamiento, hemos tenido la oportunidad de tener citas por videollamadas donde el Señor ha permitido que el neuropediatra tenga a bien establecer el descenso del medicamento, comenzando a bajar la cantidad de centímetros para la dosis de las 2 pm y permanecer con suministro de medicamentos cada 12 horas. Y al día de hoy, para la gloria y la honra del Señor, no se hace necesario estos medicamentos y así se cumple la palabra bendita del Señor que dijo que todo esto era para Él manifestarse con su gran poder. Bendito sea Dios por sus grandezas. Amén. Hermanos, que Dios les continúe bendiciendo. Quiero testificar la grandeza, misericordia y milagros que Dios ha hecho en mí y en los míos. Al inicio de la pandemia y de la cuarentena, mi hija de 2 años empezó a enfermar. Tenía fiebre que no le bajaba con ningún medicamento ni baños, por lo que llamamos a la EPS solicitando asistencia médica. Nos decían que fuéramos a la clínica por urgencias porque aparentemente era el COVID-19. Pero resulta que por la cuarentena no lográbamos conseguir ningún medio de transporte, ni las plataformas de transporte llegaban hasta donde vivíamos. Volvimos a llamar a la EPS y nos indicaron que llegaría una ambulancia. Nunca llegó. Sin embargo, la angustia nos seguía llenando el corazón. En una enseñanza de la hermana María Luisa, en la oración final, la hermana explicaba que Dios permitía momentos de dificultad para que el Señor pudiera manifestarse y usar sus ayudadores, por lo que arrodillándome al lado de mi bebé, con lágrimas en los ojos le clamaba a Dios por mi pequeña, le recordaba sus promesas y le dije cómo me hacía sentir esta situación. Fue así que una doctora nos dio indicaciones y un medicamento. Después la fiebre empezó a bajar, luego unas horas se sentía y se veía mucho mejor. También al inicio de octubre yo empecé a sentirme enferma. Pensé que era una simple gripa. Solicité la cita médica, indiqué mis síntomas y el doctor me envió a hacer una prueba COVID. Luego de unos días el resultado fue positivo. Me asusté pues yo siempre estaba con mi bebé. No podía creerlo. Le pedí al Señor que no se enfermara mi bebé ni mi grupo familiar. Yo no podía soportar verla enferma. Entonces entré en aislamiento y se solicitó la prueba para mi grupo familiar. Durante mi aislamiento habían días donde me sentía bien, pero otros en donde sentía el decaimiento de mi salud. Y le clamaba al Señor que me ayudara a sentirme mejor. Le recordaba las promesas que me había hecho. Después me hicieron exámenes de sangre y el doctor me decía que mi cuerpo estaba luchando contra la infección y yo no paraba de clamarle a Dios y con los consejos en las enseñanzas y meditaciones era lo que me hacía reflexionar y analizar. Fue así como en cada oración de la hermana le pedía al Señor me sanara y tenía esa esperanza con sus profecías. Así fue como hace unos días llegaron los resultados de mi familia. Para la gloria de Dios fueron negativos. La doctora que los revisó no lo podía creer, pues decía que era increíble que un bebé, habiendo estado tan cerca de alguien que había dado positivo para COVID, no se contagiara. Yo solo podía sentirme agradecida, porque fue un verdadero milagro de Dios. Y ya hace unos días me dieron de alta. Por último, algo positivo del aislamiento fue ver que yo no estaba dándole el tiempo a Dios, sino que me escudaba con demás cosas, por lo que ahora me siento diferente y veo la necesidad de sacar el tiempo para crecer en mi vida espiritual. Y también el Señor ha abundado el alimento, pues cada mes recibimos un mercado por parte del jardín de mi hija. Y es así, hermanos, que hemos vivido los milagros de Dios. Testifico para exaltar y glorificar a nuestro Dios.
hermanos, quiero testificar para darle la honra, la gloria y la alabanza al Señor, que en una profecía pasada el Señor me decía que todos mis actos y que todas mis decisiones debían ser sustentadas en su doctrina, que pensara siempre en las enseñanzas que Él colocaba a través de los labios de su ministerio a la iglesia. Así fue, hermanos, como llegó un recibo público a mi casa, el cual me faltaba una cuantía muy pequeña para poderlo pagar en su totalidad, y faltando un día, hermanos, para la suspensión, yo aún no tenía para pagarlo. Me arrodillé, le clamé al Señor, le argumenté que Él era mi sustento y mi proveedor. Hermanos, al siguiente día yo recordé que yo tenía un saldo a mi favor en una tarjeta de crédito que ya estaba cancelada en una entidad bancaria, y me acerqué a esta entidad bancaria, hermanos, pensando que me iban a devolver este saldo a mi favor, más en la entidad bancaria me ofrecían activar la tarjeta de crédito, hacer un avance y esperar a que ese saldo a favor se diera tal vez en un mes o mucho más tiempo. Más, hermanos, yo recordé la doctrina, recordé la enseñanza, y lo que procedí a hacer fue cancelar por completo la tarjeta de crédito. Tomé esa decisión, hermanos, porque yo no quería dejar abierta esa tarjeta de crédito y tener luego tentación más adelante de usarla. Así, hermanos, que en ese mismo instante, cuando tomé esa decisión, cuando firmé el documento de cancelación de la tarjeta de crédito, el Señor de una manera hermosa y maravillosa se manifestó, y en ese mismo instante yo no había salido ni siquiera del banco, hermanos, cuando llegó un correo electrónico con un débito a mi cuenta bancaria, con un dinero importante para cubrir no solamente el gasto de ese servicio público, sino también otros gastos que yo tenía. Y así el Señor se manifestó, me enseñó, me dio una lección enorme de cómo debía yo seguir su doctrina, cómo el ser obediente Él lo premiaba. Y así, hermanos, también vi una manifestación enorme, porque los dineros provenían de una persona que el Señor pues también venía hablando en profecía, y que me ha permitido el Señor vivir experiencias muy difíciles, más su promesa siempre ha sido que Él se iba a estar manifestando en ese corazón. Y así vi la promesa del Señor cumplida, vi cómo el Señor se manifestó, vi cómo el Señor me premió, y realmente vi su mano poderosa en medio de mi vida. Testifico, hermanos, para enaltecer y glorificar el santo nombre del Señor.